esta plática es uno de los temas que más estoy tratando últimamente, debido a que todos estamos afectados por esto. De una manera u otra, en forma lamentable, todos estamos teniendo condiciones autoinmunes, pero no lo sabemos. Y menos aún conocemos cuál es la razón por la que nosotros estamos teniendo este tipo de situaciones tan profundas y que están teniendo tantas situaciones. Veamos ahora. Yo creo que mi computadora está ya agotada con tantos temas acá. Déjenme ver si ahora sí puedo compartir. Muy bien, la pueden ver todos, me imagino, ¿verdad? Así que... Sí, se ve. Perfecto. Muy bien, ahí estamos ahora. Lo que pasa es que no corrían las slides, pero ahora estamos acá. Así que vamos a estudiar en esta tarde, noche, decodificando las enfermedades autoinmunes. Hay algunas personas que han pedido mis datos, ¿verdad? Pueden encontrarme, ustedes saben, en Facebook, en Instagram, ¿verdad? Y estos son mis números. El último número de teléfono que ustedes ven ahí, el 818-565-9495 es mi número personal. Así que cualquier pregunta, cualquier duda, ahí tienen ustedes mis datos. Y sé que hemos orado, pero quiero encomendarme nuevamente al Señor, sabiendo que es de Él de quien viene toda la sabiduría y la ciencia. Vamos a orar rápidamente. Padre Celestial, Padre Santo, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, comenzando esta conferencia. Vamos, Señor, a entrar en un tema profundo, en un tema que toca las fibras más profundas de nuestro ser. Y sabemos que tú eres el mejor consolador. Tú eres el médico. Tú eres, Padre bendito, aquel que nos indica el camino que debemos seguir. Padre de amor, te suplico una bendición especial por cada una de las personas que se están conectando y por aquellas que verán esta conferencia posteriormente. Te pido, Padre, que seas tú quien sane no solo el cuerpo, sino más allá de eso, el alma, el corazón y la mente. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues en Proverbios 3, 1 al 8 encontramos esta palabra, que es una palabra poderosa y habla de salud. Yo quiero que ustedes sepan que la salud en la Biblia es un tema primordial. La Biblia es un tema de salud. Es un libro que habla de salud. Y miren lo que dice. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Nosotros muchas veces, pues, estamos tan concentrados en diferentes situaciones que nos olvidamos que hay una ley maravillosa que el Señor nos ha dado. Y no es únicamente los 10 mandamientos, porque cuando acá se habla de ley, se está hablando de una ley que tiene que ver con la salud. Y nosotros vamos a ver esto, porque dice, y tu corazón guarden mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará.
Vamos a pedir los micrófonos, por favor. Cuando podemos darnos cuenta acá. Claro que los 10 mandamientos, al momento de obedecerlos, nos van a traer largura de días. Pero cuando nosotros ponemos las leyes de salud que el Señor nos ha dado por obra, eso nos da plenitud de días, largura de años y esa paz en el corazón cuando sabemos que estamos obedeciendo al Señor, haciendo su voluntad. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. El Señor desea tener misericordia de ti. El Señor desea que nosotros tengamos una vida basada en la verdad, los pensamientos que sean verdaderos, que no a través de pensamientos equivocados nosotros estemos trayendo esas situaciones que pueden empezar a crear enfermedad dentro de nosotros. Muchos de nosotros en nuestra mente pensamos de una manera no verdadera, de una manera no adecuada. Átalas a tu cuello, escríbelas en la palma de tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, de una manera que nosotros creemos que es la mejor. Pero podemos nosotros ver que siempre cuando nosotros estamos tomados de la mano del Señor, Él va a hacer su voluntad, que es lo mejor para nosotros. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y miren qué interesante. Si nosotros hacemos todo esto que en este proverbio se encuentra, el Señor nos está diciendo que esto va a ser como una medicina que va a sanar nuestro cuerpo. Y es muy interesante que cuando Él está hablando de salud, está hablando que va a dar especialmente un refrigerio, un alivio a nuestros huesos. Y vamos a ver más adelante por qué Él está mencionando esta parte del cuerpo. Sabemos que hay 8 leyes de salud. Así como hay 10 mandamientos, hay 8 leyes de salud. Y estas leyes son muy importantes. El agua, el descanso, el ejercicio, la luz solar, el aire puro, la nutrición, la temperancia, la esperanza o la confianza en Dios. Y acá en Estados Unidos están empezando varios movimientos de salud que están siendo basados en estos principios, porque médicos adventistas están llevando adelante este mensaje y es algo hermoso. Sin embargo, en la parte donde dice confianza en Dios o esperanza, les pedimos los micrófonos, por favor. Cuando nosotros estamos viendo esto, nos damos cuenta que Dios está haciendo que las piedras hablen, que el mundo empiece a ver la maravilla que Dios a nosotros como pueblo nos ha dado desde hace mucho tiempo. Y en palabras del gran maestro, palabras de vida del gran maestro, página 326 y 327, escrito en 1900, se nos dice, Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas, estas leyes físicas son las 8 leyes de salud, como lo es de la ley moral, que son los 10 mandamientos. Es el mismo autor. El Señor es el creador de las 2 leyes. Su ley, acá está hablando de las leyes de salud, está escrita con su propio dedo, así como fue escrita en las tablas de piedra, está escrita con su dedo, mis amados, en nosotros, en tu ser. Y acá lo explica. Está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo,
y cada facultad que ha sido confiada al hombre. Es por esa razón que cuando nosotros estamos quebrantando estas leyes maravillosas de salud, estamos quebrantando nuestro propio cuerpo. Estamos quebrantando nuestras células, nuestros órganos, nuestros tejidos. Todo dentro de nosotros está teniendo un problema, está teniendo un quebrantamiento fuerte. Y nosotros podemos ver, cuando yo enseño la clase de epigenética, empezamos nosotros a ver cómo esto se lleva a cabo, porque no importando cuál sea la genética que nosotros tengamos, aunque vengamos de una familia llena de enfermedades, aunque vengamos de una familia con un historial terrible en cuanto a cáncer, a diabetes, a artritis, a depresión, si nosotros cumplimos con las leyes del Señor, quebrantamos esa genética y empezamos a vivir por la gracia en plena salud. Es algo maravilloso. En Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre, las emociones adecuadas, las emociones positivas, esos pensamientos de confianza, no importando cuál sea la circunstancia, porque nosotros sabemos que vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de dolor, lleno de tristeza, lleno de problemas. Pero acá dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. Solo con que tú tengas esa fe y esa confianza que no importando lo que esté sucediendo, el Señor está contigo y el Señor te va a ayudar y el Señor te va a dar la victoria. Eso ya es una tremenda medicina para nosotros. Pero la segunda parte del versículo dice, mas el espíritu triste, los pensamientos de derrota, los pensamientos negativos, los pensamientos que todo va a estar mal, que todo está mal. En esta semana nosotros acá, pues fue una semana bastante fuerte para mí porque a las 7 de la mañana empezaban los temas y acá en California pues eran las 2 de la mañana. Así que durante toda esta semana yo estuve levantándome pues a esa hora para dar los temas y eran pocas horas las que podía dormir. Pero el jueves fue acá un día especial, el día de Thanksgiving, el día de acción de gracias, el día del agradecimiento, donde todas las empresas, por más fuertes que sean, cierran todas durante todo ese día para permitir que las personas se reúnan con sus familias a agradecer. Y un corazón agradecido, no importando cuál sea esas circunstancias adversas por las que pueda estar atravesando, siempre va a ser un corazón lleno de alegría y de felicidad. Mas el espíritu triste seca los huesos. Y mira, que él decía que va a traer refrigerio a los huesos. Y esto dice que los pensamientos inadecuados secan los huesos. Y yo he visto esto. He visto varios pacientes que al momento de tener una depresión terrible, al momento de tener una tristeza muy grande, su cuerpo empieza a dejar de producir en la médula ósea glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, y pueden entrar en una fase de anemia. Pueden tener problemas con el sistema inmunológico, pueden tener problemas con la coagulación de la sangre. La Biblia es un libro de medicina. Y nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos dice una y otra vez, nos recuerda que nosotros hemos tratado nuestro cuerpo como si las leyes que lo rigen no tuvieran ninguna penalidad. No tomamos agua y decimos, es que a mí no me da sed. No hacemos ejercicio porque decimos, no tengo tiempo, no tengo energía para eso. Comemos inadecuadamente porque decimos, bueno, es que yo así he comido siempre.
Es difícil dejar mis hábitos. A mí no me gustan las ensaladas, no me gustan los vegetales. Pero todas esas leyes que nosotros estamos quebrantando van a tener una penalidad. Debido al apetito pervertido, sus órganos y facultades se han debilitado, se han enfermado y se han inutilizado. Y estos resultados que Satanás ha producido con sus propias tentaciones especiosas, los usa para vituperar a Dios. Y esto es algo que a mí me duele el corazón, porque el Señor nos muestra el camino que debemos seguir. Satanás, por su lado, nos pone estas circunstancias, esas tentaciones que nosotros, pues, muchas veces por nuestra debilidad, Él sabe dónde tocarnos, Él sabe dónde tentarnos. Él conoce cuál es nuestro punto flaco. Y cuando Él te hace caer en eso y te hace que tu naturaleza se corrompa, ahí Él le dice, mira, y por esta persona tú moriste. Mira, esa es tu imagen. Mira, esta pobredumbre. Y Él lo usa para insultar a Dios. Cuando nosotros no somos fieles, cuando nosotros no somos obedientes. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Muchas, no pocas, muchas. Una mente contenta y un espíritu alegre son salud para el cuerpo y fortaleza para el alma. No hay causa de enfermedad tan fructífera como la depresión, la lobreguez y el pesar. Cuando fui a España, me di cuenta que la mayoría de personas allá están usando ansiolíticos, antidepresivos y demás. Se vive en un estado de depresión muy fuerte. Acá en Estados Unidos, de igual manera. Y ahora que nosotros pasamos por la pandemia, esto se catapultó, se agravó completamente. Y Satanás conoce que el estar triste, que el estar abatido, es una causa sumamente fructífera que va a crear muchísimas enfermedades. Y tenemos hábitos pervertidos. Esa es la forma, ¿verdad? De una u otra manera, nosotros estamos destruyendo nuestro cuerpo. Nos hemos entregado a la complacencia. Las costumbres mundanas, mis hermanos, nos están esclavizando a hábitos pervertidos. No dormir, no hacer ejercicio, el tener vicios, el pasar todo el día de una manera sedentaria, el comer inadecuadamente. Y qué interesante es ver los estudios, y les pido lo de sus micrófonos, por favor, ver los estudios que ahora los niños en las escuelas, de 10 niños, 8 de ellos indican que son homosexuales, lesbianas, pansexuales, bisexuales, etcétera, etcétera. Porque hay apetitos pervertidos en el mundo entero. Entonces, con esta agenda que se está llevando adelante, este cambio, este problema hormonal que está bregándose, acá este versículo indica, esta cita de la hermana White, que dice que cada vez por estos hábitos inadecuados nosotros estamos siendo más semejantes a los moradores de Sodoma que fueron condenados. Y miren qué interesante está esto en vista o en luz a lo que nosotros estamos viendo. Una muchacha se casó muy feliz, muy emocionada, muy ilusionada. Pero al poco tiempo, su esposo la abandonó. Él empezó a desarrollar una condición mental. Y sus amigos empezaron a ir donde ella y le decían, ve, diviértete, no estés triste, sal, ve a pasear, viaja, ve a comer, ve a conciertos, sal a bailar, haz cosas que te gusten. Pero llegó una amiga de ella a visitarla. Esta muchacha
es una enfermera. Y ella le dijo algo diferente a lo que sus amigos le decían. Le dijo, cuida de tu salud. Cuida de tu salud. Eso es algo sumamente importante porque esta enfermera veía en su práctica diaria cómo las personas que pasaban por un divorcio empezaban a desarrollar condiciones de salud muy graves. Así que esta muchacha empezó a comer súper bien, empezó a ejercitarse, empezó a tener buenos hábitos de salud y de repente, gracias a Dios, tuvo una salud como la que nunca antes, porque ella no quiso que su caso fuera como el que su amiga le decía. Y la ciencia ahora está diciendo que cuando hay un divorcio, cuando hay una bancarrota, la muerte de un hijo, bueno, empiezan a sufrirse ataques cardíacos, cáncer, enfermedades autoinmunes, dolencias severamente incapacitantes por esas tristezas tan grandes. Ya la ciencia está encontrando esa conexión. Y según el Instituto Norteamericano de Estrés, entre el 75 y el 90% de todas las visitas médicas son debido a desórdenes relacionados con el estrés. Y esto es como un círculo vicioso, porque nosotros hacemos todo para poder librarnos del dolor, del síntoma, del malestar estomacal, del malestar en la espalda, en un dolor de cabeza, etc. Tomamos un medicamento, el problema vuelve, volvemos entonces a tomar esa píldora, ese líquido, ese polvo, nos volvemos, después de un tiempito, a volver a sentir mal y volvemos a tomar la medicación. Y así seguimos semana a semana, día tras día, año tras año. Y esto es un círculo vicioso porque no nos está ayudando en realidad. Esto es una adicción que se está creando prácticamente a estos medicamentos. Y ahora nos damos cuenta que lo que sentimos emocionalmente, nuestro cuerpo empieza a somatizarlo. Nuestro cuerpo empieza a crear diferentes elementos, empieza a crear diferentes síntomas. Por lo que cuando nosotros sentimos una emoción, esto da lugar a la forma en que nosotros nos vamos a sentir a nivel físico. Hace unas semanas atrás yo estuve en el área de Nueva York y New Jersey dando una serie de conferencias, pero también consultas. Y tuve la consulta con una persona que tenía lupus, fibromialgia, depresión, problemas del estómago y muchas condiciones. Me dijo que había tenido hasta inicios de lepra. Y mi pregunta para ella fue, ¿cuál es el dolor tan grande que usted tiene? ¿Qué es lo que le ha pasado a usted para haber desarrollado todo este tipo de condiciones? Y ella empezó a contarme cómo las situaciones en su hogar, cómo la desconfianza, cómo la amargura, cómo el maltrato emocional había sido intenso durante muchos años, a tal forma que su cuerpo se había quebrantado de esa manera. Ella no sabía que ahí estaba la raíz. A 2 semanas de ella haber comenzado el tratamiento natural, ella dice que tenía años de no haberse sentido tan bien, sin dolor, tan contenta, tan tranquila, porque el Señor desea liberarnos, no importando cuál sea la circunstancia. Nosotros vemos ahora alrededor del mundo y la gente está muriendo por estrés, por falta de descanso. El 40%
de los fallecimientos se encuentra entre aquellos que no saben controlar su estrés. En Japón hay un término que usan para la muerte súbita de las personas que están sumamente agotadas por tanto trabajo, keroshi. Ellos se quedan muertos aún en los trenes por tanta angustia. Según la Universidad de Harvard, la ira y los ataques al corazón van de la mano. Cuando nosotros tenemos un espíritu iracundo, cuando estamos todo el tiempo enojados, molestos, y el régimen alimenticio tiene mucho que ver con eso, porque tú no puedes comer como un león y esperar tener un carácter de un cordero. Mira cómo es el león, mira cómo son los felinos, mira cómo es un venadito, un conejito. En la alimentación está mucho de eso. Y esa ira hace que se tenga el doble de probabilidades de un ataque al corazón. Nosotros podemos darnos cuenta que como hijos de Dios, nosotros no podemos glorificar a Dios en cuerpos enfermos y teniendo una mente enana. ¿Qué es eso de mente enana? Es cuando nosotros no queremos aprender, no queremos cambiar, no queremos modificar. Cuando nosotros nos complacemos en la intemperancia, en beber, comer, malgastar nuestra energía física y debilitar nuestro poder moral, es ahí donde nosotros estamos teniendo este tipo de problemas que vemos ahora. Tenemos que recordar, mis hermanos, que nuestros cuerpos son la propiedad adquirida por Cristo y no estamos en libertad de hacer con ellos como nos parezca. No podemos. Yo escucho a muchas personas que dicen, ay, pues yo como lo que yo quiera. De todas formas, de algo me voy a tener que morir. Y yo me imagino que ustedes han escuchado a muchas personas diciendo esto. Y si el Señor no viene, claro que nosotros vamos a morir, pero el Señor, por lo que nosotros estamos viendo, viene muy pronto y nosotros lo vamos a ver venir en gloria. Yo estoy segura de eso. Sin embargo, qué triste es no morir como Moisés, que quedó después de haber ascendido al monte Nebo, que nunca se oscurecieron sus ojos, nunca dejó de tener una vista saludable, nunca dejó de tener ese poder físico. Él subió a ese monte a sus 120 años sin ayuda. Pero ahora las personas sumamente jóvenes, de manera prematura, están teniendo muchos achaques, muchas enfermedades, muchas condiciones, mucha angustia, mucho dolor, porque nadie que está enfermo puede estar contento. Puede vivir tranquilo, puede vivir en paz. Y el Señor desea que tú tengas una vida plena, una vida abundante, una vida llena de felicidad. Hay enfermedades muy temibles en este momento. Enfermedades terribles. Para algunas personas, ¿verdad? El COVID es algo a lo que temen mucho. Aunque su tasa de muerte es bastante baja. Sin embargo, debido a todo lo que nosotros hemos escuchado, las personas tienen mucho temor. Está la bacteria asesina. Me gustaría a mí poder hablar de cada una de las que voy a mencionar, pero por cuestiones de tiempo, pues vamos a mencionarlas nada más. La viruela del mono, por ejemplo, el cáncer, ataques al corazón, el derrame, el lupus, el SIDA, el ébola. Todas estas y muchas otras son condiciones que la gente teme mucho. Pero hay una condición, mis hermanos, más terrible que todas estas. ¿Pueden imaginarse ustedes cuál será? Más terrible, más fuerte, y que lamentablemente muchos de nosotros estamos sufriendo de esa enfermedad. Eso es los pensamientos y las palabras que tú te dices cada día. Esa es la enfermedad más peligrosa. Y tú viste las que nosotros
mencionamos hace un momento. Pero la forma en que tú estás pensando, la forma en que tú estás teniendo tu perspectiva de vida, tu perspectiva de lo que está sucediendo a tu alrededor, eso es más peligroso que todo lo demás. En mi consulta todo el tiempo, pues yo recibo preguntas de qué puedo comer, los jugos, ¿verdad? ¿Cómo puedo alimentarme mejor? Y claro que hay nutrientes maravillosos, hay antioxidantes tremendamente increíbles que hacen milagros dentro del cuerpo por medio de la mano del Señor. Es importante la alimentación, los minerales, las vitaminas, las enzimas, los aminoácidos, de igual manera los fitoquímicos. Todo eso es algo sumamente importante. Pero hay un nutriente que es más importante que todos estos. Y es el amor. El amor es el nutriente, aunque no se come, pero es el nutriente más importante para nosotros como seres humanos. Y el Señor lo sabe. El Señor lo conoce. Y hemos visto estudio tras estudio de bebés que son dejados, que les dan de comer, que les cambian el pañal, pero los dejan abandonados en su cunita y lloran. Y en muchos países dicen, no, se tiene que dejar al bebé llorar para que se le desarrollen los pulmones, ¿verdad? Y ahora los estudios indican que los bebés que lloran de esa manera tienen problemas en el futuro, sentimientos de abandono, sentimientos de que no le importan a nadie. Pero el Señor quiere que tú sepas que si nadie te ha demostrado el amor como tú necesitas, que su amor para ti es inmensurable, que su amor para ti no tiene principio, no tiene final. Él está dispuesto a dar su propia vida y lo hizo por ti. El que no ama, dice la Biblia, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No tiene amor, Dios es amor. La Biblia también dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, por ese amor que yo te tengo, te prolongué mi misericordia y yo veo todos los días casos que me asombran porque son casos de personas que podemos ver muchas veces que están malgastando su energía, están afectando su salud día con día, año con año. Y yo pienso, Señor, ¿cuánto tú nos amas? ¿Cuánto tú tienes paciencia con nosotros? Porque esas personas están ahí. Quizá no de lo mejor, pero el Señor ha tenido misericordia con ellos. Así que podemos nosotros ver que hay una enfermedad, mis amados, de acuerdo al Ministerio de Curación. Hay una enfermedad del alma que ningún bálsamo puede alcanzar. Y los psiquiatras están ahora recomendando ansiolíticos y antidepresivos y otros tipos de elementos. Cuando la persona llega y les dice, me siento tan triste, me siento tan angustiada, me siento tan desesperada, tómate esta pastilla, tómatela. Pero esa enfermedad del alma no hay nada que la pueda curar. Ninguna medicina, ningún medicamento. Es solo Cristo y su amor el que puede sanar esa situación. Y nuestro cuerpo trabaja de una manera tan increíble y cada órgano tiene diferentes funciones. Cada órgano tiene
su diferente forma de trabajar, pero está el órgano maestro, el cerebro. Y el cerebro, yo quiero decirte que nunca descansa. Las piernas, las manos, cuando nosotros estamos descansando, cuando estamos durmiendo, pues no están haciendo mayor actividad. El estómago, si no estás comiendo, está en descanso. Pero el cerebro, no importando lo que tú estás haciendo, si estás durmiendo, si estás corriendo, si estás comiendo, el cerebro siempre está funcionando y rige todas las funciones del cuerpo. Y en Proverbios dice que así, ¿verdad? Muchas veces como nosotros pensamos en nuestro corazón, de esa manera nosotros también somos. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? El tal es él, dice Proverbios 23:7. Y podemos darnos cuenta nosotros que los pensamientos crean emociones y las emociones crean acciones. Por esa razón es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cómo estamos pensando. ¿Cuál es la forma en que nosotros estamos tomando las circunstancias que vienen a nuestra vida? Yo cuento mucho esta anécdota. Una persona se dedicaba a arreglar frigoríficos y de repente esta persona llegó a un lugar donde habían algunos que estaban pues afectados, estaban averiados. Y llegó en la noche para no interrumpir con el trabajo de ese lugar, ¿verdad? Durante el día, así que llegó durante la noche, entró y cuando entró a uno de esos frigoríficos que estaban afectados, se cerró la puerta detrás de él del frigorífico. Y él dijo, hoy, no puede ser. Y empezó a patalear y a tratar de abrir la puerta con angustia y empezar a gritar y a gritar para ver si alguien lo escuchaba y lo podía ir a rescatar. Pero en vano fueron sus gritos y los esfuerzos que estaba haciendo para poder abrir ese frigorífico. Así que en su corazón, él empezó a pensar y a sentir que hasta ahí había llegado su vida, que no había forma que él pudiera salir vivo de ahí. Y él empezó a imaginarse cómo iba a quedar él congelado, cómo iba a morir ahí, cómo se le iba a parar el corazón. Así que se fue a un rinconcito de ese frigorífico, se acurrucó y ahí pasó la noche. A la mañana siguiente llegaron los trabajadores del primer turno, abrieron el frigorífico para ver si estaba ya funcionando. Y cuando vieron, estaba el técnico en un rincón. Llegaron a moverlo, pero él no reaccionaba y estaba frío. Cuando se dieron cuenta, el hombre no tenía signos vitales, así que lo llevaron al hospital y el hombre fue declarado muerto por hipotermia. El hombre murió congelado, tal y como él había pensado. El problema es que el frigorífico estaba descompuesto, no estaba funcionando. Y se han oído muchos casos donde personas reciben ciertos diagnósticos equivocados y los creen. Cuando le dicen, tú tienes 2 semanas de vida, de acuerdo a los estudios que te acabas de hacer, y lo llaman a la semana, ¿verdad? Le dicen, mire, disculpe, pero cometimos un error. No era ese los exámenes. Y yo tengo amigos que son patólogos y que ellos están recibiendo miles de muestras todos los días y se cometen errores. Se cometen errores. Es mucho el trabajo. Así que ellos entonces, al momento de recibir esto y después le llaman para decir, no es así, no es esa la circunstancia que él está teniendo. Oh, sí, él ya murió por los pensamientos. Cuando tú crees que algo va a ser así, tú puedes convencerte
y convencer a todo tu sistema que actúe de esa manera. Así que los pensamientos pueden activar o desactivar tu sistema inmunológico. Nuestros cerebros pueden empezar a mandar señales hormonales y nerviosas para suprimir el sistema inmunológico cuando está bajo mucho estrés. Por eso es que una persona cuando está bajo un periodo fuerte de estrés, de repente se enferma, posteriormente le da una gripe o algo peor. Una perturbación, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos nuestro sistema nervioso perturbado. Esa influencia reguladora del cerebro sobre el sistema inmunológico puede llevar a un aumento de la actividad inmunológica y habrá más oportunidades de desarrollar enfermedades autoinmunes y, de igual manera, condiciones inflamatorias. Cuando nosotros estamos pensando inadecuadamente, y es ahí donde entra esta ciencia, ¿verdad? Con nombre de trabalenguas, pero que implica cómo la mente, las emociones, está conectado con el sistema endocrino, el sistema hormonal, el sistema glandular, el sistema inmune, el sistema de defensa del cuerpo y el sistema nervioso. Todo eso está actuando de una manera conjunta. Y hay ciertos elementos que tienen mucho que ver con esta situación y se llaman neuropéptidos. Y ustedes al principio de esta charla, pues quizá no sabían que ustedes tenían estos elementos dentro del cuerpo, pero todos los tenemos, los neuropéptidos. Y la biología, la ciencia, lleva muchísimos años estudiando estos elementos. Y ahora ellos se han dado cuenta que cuando se tiene un pensamiento, el cerebro produce sustancias que afectan a la persona y lo que ésta siente es la producción y asimilación de estos neuropéptidos. Estos neuropéptidos es lo que nosotros sentimos al tener un pensamiento y vamos a hacer un experimento rápido. Recuerden ustedes el momento más feliz de su vida. ¿Cuál fue el momento más feliz de su vida? Y solo al recordar ese momento, nosotros nos sentimos felices por ese pensamiento, no que lo estemos pasando. Pero si yo les digo a ustedes, recuerden la circunstancia más difícil, más triste de su vida. Recuerden cómo se sintieron en ese momento. Inmediatamente, nuestros químicos del cuerpo empiezan a crear sustancias debido a los pensamientos que nosotros estamos teniendo. Así que los neuropéptidos es la comunicación entre los pensamientos en el cerebro y lo que experimentamos en las células del cuerpo. Esos son los neuropéptidos. Y algo muy sencillo, ¿verdad? A mí me gusta mucho el limón, yo como mucho limón. Y en la mañana yo me tomo mi agua tibia con limón. Yo les recomiendo que lo hagan ustedes también. Y acá yo tengo un arbolito de limón pequeñito, pero que da limones. Y esos limones son sumamente aromáticos. Y tienen un jugo que es súper ácido. Son sumamente jugosos. Y a mi mamá muchas veces le gusta ponerle un poquito de sal a esos limones, ¿verdad? Y exprimir ese jugo. Yo puedo garantizarles que ustedes, pues, empezaron algunos, ¿verdad?, a segregar saliva al momento que yo les estoy contando de esos limones. Y eso es una reacción física a algo que solo es un pensamiento. Y eso es un pensamiento bonito, digamos. Pero ¿qué pasa con esos pensamientos que tú estás albergando por semanas, por meses, por años? Llegó a mi consulta una persona de unos 78 años por ahí y ella padecía
de fibromialgia, de artritis, padecía de problemas de estómago, padecía de problemas de osteoporosis, padecía de muchas condiciones. Y ella me comentaba a mí cómo ella había sufrido tanto en la vida. Y era una persona que estaba amargada, llena de resentimiento. Me decía a mí que su madre había muerto y que a ellos los habían separado con sus hermanos y que su papá luego se había casado con una persona que era muy mala, muy cruel con ellos, que los humillaba, que los maltrataba. Y me decía, esa mujer, todo lo que nos hacía. Ay. Y yo le decía, pero ¿por qué no la perdona? ¿Por qué no? No, ella no se merece que yo la perdone. Y ahí está esa mujer, viviendo todavía con mi papá feliz. Y yo decía, wow, ¿cuántos años tendrá esa madrastra de ella? Si ella tiene 78. Yo le decía, ¿y cuántos años tenía usted cuando esto pasó? Yo tenía 8 años. O sea que esta mujer por 70 años había vivido llena de resentimiento, llena de dolor, llena de pesar, con ese odio hacia esta persona que la hizo empezar a desarrollar todas esas condiciones autoinmunes. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta cómo la adrenalina, ¿verdad? La noradrenalina, la dopamina, la serotonina, la GABA, el glutamato. O sea, todas estas son sustancias químicas, neurotransmisores, que pueden ser también hormonas de la felicidad, del amor, la tristeza. Todo esto genera químicos dentro del cuerpo. Y nosotros muchas veces cuando tenemos, aquí solo estoy dando una idea, ¿verdad? De cuántas, pero hay muchas y la ciencia cada vez descubre más y más neurotransmisores. Cuando nosotros estamos enojados, cuando nosotros estamos frustrados, cuando nosotros estamos teniendo un momento de ira, yo quiero decirles que nuestro cuerpo empieza a producir 92 diferentes sustancias venenosas que están afectando cada célula del cuerpo. Así que nosotros nos damos cuenta que hay muchos neurotransmisores, neuropéptidos, pero hay algunos que son principales, ¿verdad? La noradrenalina, la serotonina, la dopamina, todos estos que ustedes ven acá. Y cada uno de estos tiene una función sumamente importante. Y lo interesante de estos neuropéptidos es que ellos van y se conectan. Ya vimos los 4 diferentes sistemas, ¿verdad? Se ha descubierto que ellos tienen una membrana que se conecta con la membrana de los linfocitos, que son células, y pues yo estoy tratando de que esto esté de la manera más sencilla para que ustedes puedan comprender la magnitud que tienen nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Esos neuropéptidos que han escuchado todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos sintiendo, van y se conectan a la membrana de los linfocitos. Estos linfocitos son células blancas del sistema inmunológico que defienden nuestro cuerpo, que matan bacterias, que matan virus, que matan hongos, parásitos, células cancerígenas y más. Ellos son los que se encargan de todas las enfermedades. Por lo que, de repente, si este neuropéptido le llega a contar al linfocito, mira, María está diciendo que se va a morir, que ya no quiere pelear más, que para qué va a seguir viviendo, que ella ya no quiere vivir. Este linfocito conoce esa información y se desactiva. Deja de funcionar. ¿Se imaginan esto? Esto es algo sumamente profundo, que muchos de nosotros, pues, si comprendiéramos lo que estamos nosotros haciendo cuando
no estamos teniendo esa esperanza, esa fe en Dios. Cuando nosotros estábamos hablando de este Salmo 3, el Proverbio 3, donde dice, ¿verdad? No te fíes de tu propia opinión. Confía en Dios y reconócelo en todos tus caminos. Al sistema inmunológico, con toda la actividad, con todo lo ocupado que está, a él le interesa lo que tú estás pensando y lo que tú estás sintiendo. Por eso una persona deprimida, y pues cuando yo hablo de la depresión hablamos un poco de eso, una persona deprimida va a acelerar todas las condiciones de salud. Por ejemplo, si una persona solo tiene el virus del VIH, pero está deprimida, va a desarrollar el SIDA. Si una persona solo tiene el virus del papiloma humano, pero se deprime, va a desarrollar el cáncer de cuello uterino. Y es increíble porque cuando yo veo en el examen de sangre viva con la gotita, ¿verdad? Debajo del microscopio, y veo la actividad de los glóbulos rojos, veo la actividad del sistema inmunológico, es algo tan maravilloso, es algo tan sublime que solo un Dios lleno de amor pudo haber creado. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los linfocitos y demás, podemos ver cómo están haciendo esa actividad fagocitaria al momento de limpiar los órganos, todo lo que tiene que ver con las células, sacan los parásitos, se comen las bacterias, se comen las grasas, todos los desechos. Ellos están funcionando y están tratando de mantenernos vivos, sin que nosotros lo sepamos. A cada momento, el Señor los manda en su misericordia, en su amor para cada uno de nosotros. Así que, aunque tiene mucha actividad, aunque está muy ocupado, todavía tiene tiempo para venir y escuchar, ¿verdad? A esos neuropéptidos que son unos chismositos, digamos. Y él quiere enterarse de qué estamos pensando y qué decimos a manera privada. Así que cuando tú tengas un pensamiento, quiero que sepas que Dios lo conoce, que tú lo sabes y tus neuropéptidos van a ir y decírselo a tu sistema inmunológico. También van a ir y decírselo al sistema endocrino. Por eso es que muchas personas que están afectadas de tiroides, de ovarios, de páncreas, de glándulas suprarrenales, están afectados a manera de sus nervios. Así que podemos ver que hay un diálogo continuo entre el sistema nervioso central en el cerebro y nuestro sistema inmunológico. Por eso es que ahí es cuando un pensamiento puede suprimir la actividad del sistema inmunológico, cuando tenemos periodos de estrés muy grandes. Y sobre todo, esto puede cambiar el rumbo, el camino, la acción y la función del sistema inmunológico y llevarlo por un camino equivocado. Este camino equivocado puede llevarlo a una condición autoinmune. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo, pues, los pensamientos van por los neuropéptidos, ¿verdad? Al sistema inmunológico, las citoquinas, todo esto está conectado. Aquí ustedes ven el sistema nervioso central, el sistema vegetativo, los neuropéptidos van y se conectan al sistema endocrino. Está el sistema inmunológico, ¿verdad? Y de regreso. El sistema inmunológico manda señales al sistema endocrino, a los neuropéptidos y al cerebro. Es algo de dos vías. Por eso está unida mente, cuerpo. Cuando el Señor dice, tu espíritu, alma y cuerpo. Es un solo ente, aunque tiene diferentes elementos. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que donde se generan las emociones, donde se generan los pensamientos, en el hipotálamo, la glándula pineal, la hipófisis,
todo eso está conectado con todas esas glándulas que nosotros vemos ahí. Y por eso es que ahora nosotros estamos teniendo tantas condiciones en esos lugares. Y sabemos que el sistema inmunológico es tan importante porque nos defiende de todo, las candidiasis, ¿verdad? Las infecciones, todo lo que tiene que ver con las enfermedades. Vigila que no estemos desarrollando tumores. También hace la función de la homeostasis. Cuando hay pérdida de cabello, cuando hay una diarrea. Por eso es que muchas personas se ponen enojadas o se asustan y les da una diarrea, porque eso inmediatamente va al sistema a través de los neuropéptidos. Esto va a causar condiciones físicas. Ahora nosotros podemos darnos cuenta de esto. Y nos damos cuenta que esta psiconeuroendocrinología ha estado estudiando por algún tiempo y se da cuenta que un melanoma viene para personas reprimidas, en algunos casos. El cáncer del pulmón para personas neuróticas y reprimidas. El cáncer de mama para aquellos que están melancólicos. El cáncer de cuello para los que tienen pérdidas emocionales. Las leucemias para los que tienen sentimientos de soledad. Los linfomas para los que tienen falta de esperanza y ayuda. El rencor va a producir cáncer y otras condiciones de salud. Les pido por favor los micrófonos. Así que podemos ver todos estos estresantes mentales que pueden empezar a producir estas condiciones. Podemos darnos cuenta de que todas las pautas mentales, todos los pensamientos, y por eso es que los pensamientos inadecuados son la peor de todas las enfermedades, la más peligrosa, porque puede producir todas las demás. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Diferentes emociones van a producir diferentes enfermedades. Acá vemos los sentimientos tóxicos, ¿verdad? Como esto es en realidad cuando alguien está teniendo soberbia, pereza, ansiedad, pánico, rencor, envidia. Todos estos elementos son falta de amor a Dios, falta de amor a sí mismo, falta de amor para con nuestro prójimo. Y ahora con la pandemia, como nosotros hablábamos, se catapultaron los miedos, los temores, el pánico, la depresión, el terror, las frustraciones, ¿verdad? La falta de esperanza. ¿Será que en algún momento vamos a salir de esto? ¿Será que se terminó el mundo acá? ¿Qué es lo que está pasando? Y por eso, encima de las terapias génicas que tenemos, estos sentimientos han llevado a un estado de enfermedad terrible dentro de la humanidad. Nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que todos estos agentes estresantes pueden empezar a generar una respuesta al estrés, una hiperactivación inmune, deficiencias nutricionales, estrés oxidativo, lo que va a suprimir la acción del sistema inmunológico y esto puede causar infecciones, tumores, enfermedades metabólicas. Me gustaría tener el tiempo para poder desarrollar todo esto, pero sabemos que estamos en contra del tiempo. Y aquí podemos ver cómo esto tiene la misma forma de actuar en las neuronas, en las células endocrinas y en los linfocitos. Todos ellos van a actuar con hormonas, van a actuar con neurotransmisores. Acá estas señales, ustedes pueden darse cuenta cómo van a hacer. Acá podemos ver nosotros cómo estos signos son de neuropéptidos. Estos signos son de hormonas y estos son de citoquinas. Y tanto las neuronas como las células endocrinas como los linfocitos van a trabajar con hormonas, van a trabajar con neurotransmisores y van a trabajar con citoquinas. Todo está conectado. Ahora nosotros podemos ver acá cómo esto, los linfocitos T, ahora la ciencia, ¿verdad? Los científicos están diciendo
que deben considerarse un nuevo tipo de neuronas. Las neuronas que son como neuronas móviles o flotantes. Acá podemos ver nosotros estas condiciones, ¿verdad? Y el sistema inmunológico, de acuerdo a Edwin Bladlock, desde 1984, el sistema inmune es un sistema nervioso sensorial que siente. Ellos pueden sentir, por eso es que las personas que están con cáncer muchas veces están deprimidos y tienen, cuando yo pues trato a las personas con cáncer, que son un 80% de las personas que vienen a mi consulta, siempre hay una depresión que empezó más o menos 2 años antes que ellos fueran diagnosticados con este problema. Así que vemos qué tan interesante es esto, ¿verdad? Y la psiconeuroinmunología está diciendo que las alteraciones de nuestra conciencia, de la parte espiritual, de nuestra alma, de nuestro corazón, ese dolor que no se va, empiezan a causar enfermedades corporales y mentales. Aquí podemos ver, ¿verdad? La esclerosis múltiple, que es una de las peores. Situaciones cardiovasculares, bacterianas, micóticas, que tienen que ver con la cándida, ¿verdad? Con los hongos. Parásitos, neurosis, psicosis, psoriasis, alergias, herpes, cáncer, sida, fibromialgia, fatiga crónica, Parkinson, Alzheimer. Todo esto viene relacionado con esto mismo. Por eso es que ahora nosotros vemos que la parte espiritual tiene que ver con la parte mental, nerviosa, endocrina, inmune y otras. Es sumamente importante que nuestros pensamientos estén sometidos a Cristo en todo momento. Y está la historia de Luis, esta mujer hermosa, delicada, muy dulce, muy amable, que después de 30 años de matrimonio se divorció y pasó de vivir en una mansión a vivir en un apartamento pequeñito donde no le cabía nada, donde no le alcanzaba el dinero. Y empezó a desarrollar una artritis, pero sumamente agresiva. Ella odiaba a su marido. Y decía, uy, cómo me gustaría que se muriera en un accidente con esa nueva mujer que vive. Uy, que se desbarrancara, y ella empezaba a hacer sus manitas así, ¿verdad? Y poner su expresión física de esa manera. Los médicos veían que por más tratamiento que le daban a ella para esa artritis, no le funcionaba. Y esa mujer tan dulce, tan hermosa, en algunos años empezó a quedar torcida, jorobada y sus manos deformadas. Ese aspecto que cambiaba cuando hablaba de su esposo empezó a quedar plasmado en su ser, en su rostro. Y sin duda alguna, esas emociones torcidas empezaron a hacer una relación, ¿verdad?, en lo que pasaba en su cuerpo. Ella, hasta que se fue a la tumba, no dejaba de vituperar a su esposo. Así que ella estaba extremadamente llena de amargura, y miren sus manos y su joroba, ¿verdad? La falta de perdón. Todo esto empezó a afectar grandemente. Qué fácil hubiera sido si ella hubiera tomado la difícil decisión de perdonarlo. No hubiera sufrido tanto. Pero ese resentimiento que ella tenía no solo lastimaba su alma, sino también su cuerpo. Pero lamentablemente, a quien ella hubiera querido lastimar, quien ella odiaba, no podía hacer nada ni para con él ni para con la nueva esposa de su marido. Ella era la que llevaba el castigo por esa condición. Y por eso, mis hermanos, es que es tan importante el perdón. Por eso es que es tan importante
Y por eso es que el Señor nos habla una y otra vez del perdón, y nosotros muchas veces decimos, es que no se lo merece, es que esta persona no se merece que yo lo pueda perdonar. Probablemente hizo algo tan terrible, hizo algo tan fuerte, que no merece perdón. Pero tú sí mereces vivir en paz. En Salmo 130, 3 y 4 dice, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón. Y por eso debes ser temido. En Lucas 23, 34, el mismo Señor, mientras estaba colgando de la cruz, mientras lo escupían y lo vituperaban, y le decían, a ver, si es cierto, bájate de esa cruz a ver si puedes. Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. No entienden lo que yo estoy haciendo por ellos. Y la persona que nos hiere muchas veces no sabe lo que está haciendo. En Colosenses 3:13 dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. No hay nadie que te haya faltado a ti, que te haya herido, que te haya hecho algo tan malo como lo que tú le has hecho al Señor, y Él te perdona. La Biblia dice, ¿verdad?, que si nosotros perdonamos nuestras ofensas los unos a los otros, también el Padre nos va a perdonar a nosotros. Pero si no perdona a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes las suyas. Así como fueron perdonados, perdonen. Y es lindo. Nosotros ahora podemos darnos cuenta que no solo hay perdón hacia otros, pero el perdón hacia nosotros mismos. Podemos nosotros ser muy dulces con otras personas, pero ¿cómo te estás hablando tú? ¿Qué te estás diciendo tú a ti mismo? ¿Eres duro contigo mismo? ¿Eres cruel? ¿Eres despiadado contigo mismo? Eso te está afectando. En Proverbios 16, 24 dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y saludables a los huesos. Cuando nosotros vemos el examen de sangre viva, podemos ver esos cristales de ácido úrico que causan tanta inflamación y dolor en las articulaciones, formándose, y cuando tienen esa apariencia quebrantada, tienen que ver con emociones quebrantadas. La sangre no miente. Les pido sus micrófonos, por favor. La sangre no miente. La sangre expresa lo que está pasando dentro de nosotros. Y nosotros debiéramos aprender un poco más acerca de cómo funciona nuestro cuerpo. Ahora todo está con la fiebre del mundial, ¿verdad? Yo pues no veo mucha televisión, yo ni me había enterado que había comenzado el mundial, ¿verdad? Pero yo veo y me asombra ver cómo saben el historial de los jugadores y cuántos goles han metido y en cuántos mundiales han estado y que cuántas copas han ganado. Y son expertos. Y muchos hasta en el servicio ayer, ¿verdad?, en la iglesia, muchos estaban viendo ahí los partidos del mundial mientras estaban en el culto o no fueron a la iglesia por ver esos partidos. Pero qué lindo que nosotros supiéramos, así como sabemos de carros y sabemos de artistas y sabemos de esto y lo otro, que pudiéramos saber cómo funciona nuestro cuerpo. Cuánto dolor nos ahorraríamos, puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, y ya vimos que Él fue el creador tanto de los 10 mandamientos como de las leyes de salud. Sencillamente es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. ¿Qué hace el sol en nuestro cuerpo? ¿Qué hace el ejercicio? ¿Qué hace la alimentación adecuada? ¿Qué hace el tener esperanza? ¿Qué hace el tener esos sentimientos de que no estamos solos, sino que el Señor está peleando nuestras batallas? Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia en estas cosas es pecado. Si nosotros decimos, ay, pues,
¿Qué va a hacer el agua si a mí no me da sed? Y hablando de sed, ¿verdad? Yo tengo sed. ¿Qué va a hacer el agua? ¿Qué va a hacer el ejercicio? No, esos son cosas que no tienen mucho sentido, pero si nosotros nos ponemos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que el Señor tiene grandes propósitos para nosotros. Nuestros estudiantes al estudiar biología, al estudiar la anatomía, la fisiología, al estudiar los tratamientos naturales, las plantas, al estudiar la epigenética, al estudiar los exámenes de sangre viva, ellos quedan maravillados al ver la misericordia de Dios y cómo Él desea sanarnos, cómo Él desea que estemos saludables. Así que las emociones tóxicas van a impedir el proceso de sanación. Si tú tienes emociones tóxicas, si estás enfermo, tienes una llaga, tienes un problema en la piel o en algún órgano, vas a impedir que eso se sane. Empeoran los efectos de la enfermedad, agregando nuevos procesos bioquímicos contra los que el cuerpo tiene que luchar. Y especialmente esto es cierto en las enfermedades autoinmunes. Y muchos dicen, bueno, pero ¿y esto de las enfermedades autoinmunes qué es? Y es tu mismo sistema inmunológico atacándote a ti. Y hemos hablado mucho de cómo nos hablamos nosotros. Muchos de nosotros tuvimos infancias muy duras, muy fuertes, donde no recibimos amor o no recibimos palabras adecuadas. Y eso viene a ser mella en nuestro corazón, en nuestro ser. Y si a alguien le dijeron, tú no sirves para nada, tú eres un tonto, mira qué feas tienes tus piernas, ay, mira, no, esa nariz que tú tienes, es que eres necio, eres un inútil, eres ese tipo de expresiones que nosotros a veces no sabemos y le decimos a los niños. Se internalizan y luego, cuando llegan a ser adultos, ellos ya no necesitan a su mamá o a sus padres que lo estén diciendo a los adultos. Ellos mismos o nosotros nos lo vamos diciendo a nosotros mismos. Tú eres una inútil, qué fea eres, mírate las piernas, ay no, y mira la nariz, cómo eres tus mejillas son muy grandes, mira tus ojos, esto aquí. Y esto no es por un día, ni por una hora, ni por una semana, es por años donde tú estás hablándote con odio a ti mismo. ¿Cómo fui a creer en esto? ¿Cómo me fue a engañar otra vez? ¿Cómo fue aquí? ¡Qué tonta soy! Pero de verdad, ¿cómo es posible? Miren qué gorda estoy. Todo esto, el sistema inmunológico, como acabamos de ver, lo está escuchando. Y llega el momento en que dice, tan mal habla de sí mismo. Malo es él, debe ser un enemigo, hay que atacarlo. Y empieza a atacarte a ti, a tus tejidos buenos, a tus tejidos saludables. Así que el cerebro es algo tan maravilloso, algo tan avanzado, que ni con toda la ciencia que se tiene se ha podido igualar, ¿verdad? Así que el cerebro puede regularse a sí mismo. También ve, ¿verdad? Cuando hay una perturbación o un ataque inmunológico a sí mismo y lleva a una respuesta autoinmune aún mayor que produce aún más inflamación, y la inflamación es la base de todas las enfermedades. Y ese ejército tan maravilloso que el Señor creó, ese ejército tan avanzado que el Señor ha hecho dentro de nuestro cuerpo, que está preparado para lanzar ataques contra invasores, células cancerígenas, bacterias, virus, pierde su capacidad para discernir al verdadero enemigo. Cuando está decodificado debido a nuestras emociones inadecuadas y a nuestros malos hábitos de vida, esto empieza a atacar a los órganos sanos.
y se vuelve menos competente, tiene menos poder y como que el sentido que el Señor le ha dado se pierde y no puede identificar a los verdaderos enemigos. Está como que burlado, ¿verdad? No tiene eso, está tan ocupado atacando lo que no debe atacar que ya no ataca lo que debe atacar. Y esto eventualmente puede llegar a matarnos. Las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Como la artritis reumatoide, donde el tejido que rodea las articulaciones y ese líquido sinovial es atacado y puede ser destruido totalmente. La arteriosclerosis, ¿verdad? Como esa vaina de mielina que recubre las neuronas se ve totalmente destruida en este ataque. La tiroiditis, la psoriasis, donde el sistema inmunológico ataca la piel, la diabetes tipo 1. Y es muy interesante porque estas enfermedades autoinmunes, aunque atacan a todo el mundo, están especialmente entre las mujeres jóvenes y de mediana edad. Y muchos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué crees tú que le afecta más a las mujeres dentro de estas edades? ¿Por qué será? Es porque nosotras las mujeres tendemos más a guardar emociones. Somos más sensibles, más susceptibles. Cuando dos mejores amigas que han estado pues toda la vida llegan a enojarse, esas mejores amigas no se vuelven a hablar. Pero si un hombre se pelea con su mejor amigo, es un ratito y al otro día ya están hablando otra vez, ¿verdad? A nosotras también nos afecta el hecho de los cambios hormonales. Todo esto también tiene que ver cuando estamos hablando de las enfermedades autoinmunes. Y se han dado cuenta, ¿verdad?, que estas interacciones inmunogonadales, los micrófonos, por favor, tienen que ver mucho en todos los mamíferos, ¿verdad? Ese cambio de la respuesta inmune durante el ciclo menstrual y el embarazo, la lactancia y la menopausia tiene que ver con las condiciones autoinmunes también. Esto es muy importante y esto pues la ciencia lo está viendo hasta ahora. Por todas partes prevalece la enfermedad mental. 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento en esto. ¿En qué esto? En la mente, en los pensamientos. 9 de cada 10. ¿Cómo estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando dentro de tu ser? Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado, algo que nosotros no nos podemos perdonar muchas veces, mina la constitución y desequilibra mente. Esas personas que están ansiosas, esas personas que están tristes, esas personas que dicen, yo ya no tengo perdón de Dios, esto ya no tiene perdón de Dios, he ido demasiado lejos. Y viven con esa culpabilidad. Dicen, ¿cómo pudiste ser? ¿Cómo pudiste llegar a tanto? ¿Cómo pudiste ir tan lejos de Dios? ¿O cómo esta persona me pudo hacer eso? Si yo lo quería tanto, la quería tanto, ¿cómo es posible? Aún Sigmund Freud, que era pues una persona bastante perturbada a nivel mental, pero es el padre de la psicología moderna. Cuando yo estudié consejería cristiana y pues se tiene que estudiar todas estas corrientes, ¿verdad?, de ideas. Él era una persona pues muy perturbada, prácticamente tenía muchas perversiones sexuales y demás. Pero él mismo decía, todo lo que no ponemos en palabras, el cuerpo lo manifiesta de otro modo.
cómo nosotros estamos manejando nuestras situaciones emocionales. Si tú te las callas. En mi caso, yo soy una persona muy tímida, ¿verdad? Me dicen que cuando yo doy las conferencias, pues nadie pensaría que yo soy tímida. Pero yo sé que solo Dios, ¿verdad? Es el que, pues, me hace estar acá y poder desarrollar estos temas. Pero las personas tímidas tendemos a quedarnos calladas, muchas cosas, a guardarnos. Esto, pues, podemos nosotros mismos irlo desarrollando de una manera distinta, modificándola por la gracia del Señor. Pero cuando nosotros callamos algo, cuando nosotros estamos teniendo esas emociones por mucho tiempo, esto puede crear un problema dentro del cuerpo. Y a veces nosotros pues tenemos una enfermedad y decimos, no, pues yo tengo que ahora tomar este medicamento o tomar estos jugos, pero no pensamos en cuál fue la razón de que esto empezó. Muy poca consideración se da a las causas que determinan la mortalidad, la enfermedad y la degeneración que existen hoy aún en los países más civilizados y favorecidos. La raza humana decae. Hay muchas condiciones, ¿verdad? Autoinmunes, el lupus, la colitis ulcerosa, el mal de Crohn, el estado de ánimo en general de la persona casi siempre se ve afectado cuando están teniendo las condiciones autoinmunes. Ya está afectado antes, cuando se tiene la condición autoinmune, esta afecta más el sistema, la condición en que está nuestro sistema nervioso, nuestras emociones y demás se ven más afectadas. Así que en este proceso, nuestro sistema inmunológico, el mismo sistema inmunológico va a crear ciertas proteínas en la sangre llamadas citoquinas o citocinas, ¿verdad? En español, que inducen a la fatiga y a la depresión. Aquí podemos ver un pequeño listado de enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Aparte de las que ya hemos mencionado, la alopecia, que es la enfermedad que tiene la esposa de Will Smith, ¿verdad? Que ella pues se está totalmente con su cabeza calva. La anemia hemolítica autoinmune, que esta es una de las que nosotros hablamos acerca de cómo los huesos se secan cuando estamos muy tristes. Y miren cómo acá es donde vemos esa conexión, porque estos versículos hablaban de los huesos, ¿verdad? De la alegría y cómo la tristeza acababa con los huesos y cómo si somos obedientes va a ser refrigerio a nuestro... Todo esto tiene que ver. La artritis reumatoide, por ejemplo, es una condición que afecta esa área de igual manera. La celiaquía, que es en el estómago, ¿verdad? La cirrosis biliar, la diabetes, el eczema, la endometriosis, la enfermedad de Addison, ¿verdad? Y todas estas condiciones que ustedes ven acá, la esclerosis múltiple, la fiebre reumática, el lupus, todas estas condiciones afectan los huesos, los músculos, ¿verdad? El síndrome del ovario poliquístico, todo esto son condiciones autoinmunes que pueden estar afectando diferentes áreas del cuerpo. Y las más comunes, ¿verdad? El lupus, artritis reumatoide, es tu sistema inmunológico atacándote a ti mismo. La tiroiditis, la psoriasis, todos estos, pero en cada uno de estos órganos que ustedes ven acá, la tiroides, el cerebro, los huesos, los músculos, la piel, los pulmones, los nervios, el tracto digestivo. Cada uno de estos, acá ustedes pueden ver los diferentes elementos que pueden estarse creando en cada uno de ellos
por decir algunos, pero hay muchos. Cada día aparecen nuevas enfermedades autoinmunes y pueden ser los disparadores del estrés, las hormonas, los metales pesados, los antígenos en los alimentos, los venenos, los pesticidas. Miren cuántas condiciones de este tipo hay. Por eso es que en Isaías 1:6 dice, de la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones, heridas recientes que no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y ese aceite que debe suavizar esas heridas, esos verdugones, esos golpes de la vida, es el aceite del Espíritu Santo, el Consolador, que desea poner ese bálsamo en tu alma y en tu corazón. Si nosotros hablamos de la artritis, pues esas inflamaciones en las articulaciones, ¿verdad? Ese dolor. En los casos graves, pues podemos darnos cuenta que se alteran la forma en que los huesos están constituidos. Esto es algo de origen crónico inflamatorio. Y está la artrosis, es más, condiciones artríticas hay más de 100. Algunos actúan de una manera, ¿verdad? Otros de otra, pero todos van a los huesos, al músculo, al cartílago y demás. La gota, por ejemplo, es otra condición de tipo autoinmune. Y por motivos de tiempo, pues no vamos a ver todas las diferentes particularidades de cada una de ellas, pero si vemos todas estas, todas afectan los huesos. La osteoporosis, acá en Estados Unidos se toma mucha leche y es el lugar donde más osteoporosis hay. Si nosotros vemos en India, no hay osteoporosis porque no se consumen lácteos, pero encima de esto, la acidificación que crean las emociones negativas dentro de nuestro cuerpo van haciendo que se cree una condición donde los huesos van a tener que sacar calcio para poder alcalinizar la sangre. Y si pasa una vez, 2 veces, qué sé yo, pues no hay problema, pero si pasa constantemente, que estamos enojados, que estamos frustrados, que estamos encolerizados, que tenemos angustia, que tenemos ansiedad, que tenemos remordimiento, resentimiento, llega al punto en que los huesos llegan a estar totalmente quebrantados, debilitados, que si nosotros le hacemos así a una persona en un huesito, se le va a quebrar. El lupus es una de las condiciones autoinmunes más terribles que existen. Afecta, creo que me estoy quedando sin batería, afecta los ojos, afecta los riñones, puede causar anemia, puede causar problemas en el corazón, problemas en la tiroides, puede causar osteoporosis, problemas de dolor en las articulaciones, puede causar de igual manera cierto tipo de rashes, que son condiciones en la piel, ¿verdad? Que salen como alergias. Así que el lupus es terrible, terrible. El mismo sistema inmunológico afectando todos los órganos del cuerpo. Es algo que lamentablemente ahora nosotros estamos viendo cada vez más y más. Muchas personas están siendo afectadas por lupus, ¿verdad? El lupus sistémico, el eritematoso y demás. Permítanme que estoy conectando acá. Muy bien, ahí estamos ahora. Muy bien, tenemos también las condiciones de el Hashimoto, ¿verdad? Donde podemos ver ahí las diferentes situaciones que pueden estarlos afectando, un desbalance en el azúcar, disfunción en las hormonas sexuales, las glándulas adrenales que están no funcionando adecuadamente, deficiencia de vitaminas, minerales,
un intestino permeable de igual manera y tener condiciones autoinmunes. Esto puede causar fatiga, problemas para dormir, intolerancia al frío, que el cabello empiece a volverse muy delgadito, una digestión muy lenta, constipación, depresión, ansiedad, fertilidad, o sea, problemas con la fertilidad, periodos muy fuertes o falta de periodos, una piel seca. Aquí podemos ver una de las peores, que es la fibromialgia. Tanto el lupus como la fibromialgia son las peores, una de las peores condiciones autoinmunes. La fibromialgia crea problemas en todas partes del cuerpo. Aquí podemos ver, ¿verdad? Algunas de estas, dolor en el pecho, problemas estomacales, también fatiga, dolores en los músculos, problemas con el sistema urinario, problemas reproductivos, problemas con las articulaciones, problemas con disfunción en la mandíbula, también hace que la persona empiece a ganar peso, que tenga como síntomas como si tuviera un resfriado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y si ustedes se dan cuenta, esta también afecta los huesos. Acá podemos ver otras condiciones y esta que es una de las peores que crea muchísimas condiciones y es cuando la mielina de las neuronas se va, la esclerosis múltiple, cuando el sistema inmunológico ataca esa mielina, esa sustancia que va recubriendo las neuronas y las deja a flor de piel. Esto puede causar disfunción cognitiva, puede causar esa sensación como que no están teniendo una buena sensibilidad en los miembros, ¿verdad? Puede causar que el habla se vea afectada, problemas para respirar, fatiga, disfunción sexual, espasmos musculares, comezón en diferentes partes del cuerpo, como que tiemblan los diferentes partes del cuerpo. Aún puede causar como ataques epilépticos, ¿verdad? Disfunción para poder defecar de igual manera, disfunción en la vejiga, dolor en diferentes partes del cuerpo, problemas para escuchar, problemas emocionales, problemas de la visión, mareos, etcétera. Hasta dificultad para caminar. Todo esto, todas estas condiciones que hemos visto y muchas otras, son las condiciones autoinmunes. Y en Gálatas 5, 16, 22 nosotros encontramos, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne. Celos, envidias, iras, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones. Todo este tipo de situaciones aquí tiene que ver con emociones tóxicas. La duda, la desesperación, vergüenza, tristeza, miedo, frustración, culpa, envidia, dolor. Todo esto crea condiciones biológicas dentro del cuerpo. Los químicos empiezan a fabricarse para enfermarte. Se activan los neurotransmisores, ¿verdad? En el eje del hipotálamo, la pituitaria, los adrenales. Y esto va a activar esas glándulas endocrinas, esas células. Todo esto empieza a crear el estrés oxidativo. Esto tiene mucho que ver con la culpa, con la depresión, con la ansiedad, como ya hemos dicho, ¿verdad? De aquí podemos ver esta gráfica que no vamos a analizar por falta de tiempo. Así que el estrés psicológico o mental altera el funcionamiento del sistema inmunológico. Y hemos visto todo lo que esto genera, hemos visto cómo se desarrolla, paso por paso. Pero, ¿cómo sanarlo? ¿Cómo tratar estas condiciones? En la medicina convencional, pues, se dan elementos para el dolor, para la inflamación, para
que pueda bajar la función del sistema inmunológico, ¿verdad? Los corticoides. Esto va a crear otros problemas como el síndrome de Cushing, el síndrome de problemas para poder tolerar todo este tipo de medicamentos. Pero el Señor tiene la cura si nosotros queremos aceptarlo. En primer lugar, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Esta es una de las grandes medicinas. Cuando el salmista dice, mientras callé, mientras no expresó él lo que sentía, lo que estaba pasando, se envejecieron mis huesos. Y ya vimos que esas condiciones atacan muchas veces los huesos. En mi gemir todo el día, él estaba empezando a desarrollar una condición autoinmune, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Él estaba muy bien, estaba saludable, guapo, ¿verdad? Y de repente se marchitó completamente. Mi pecado, esto es lo que él hizo, mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si nosotros tenemos algo que poner a los pies del Señor, algo que nosotros sabemos que no debimos haber hecho, que no debemos estar haciendo, pongámoslo a los pies del Señor. Él siempre nos va a perdonar. Recordar que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois de vosotros, porque habéis sido comprados con precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos recordar que esa depresión, esa angustia, esa ansiedad, debemos ponerlas todo a los pies del Señor. Siendo el amor de Dios tan grande y tan infalible, se debe alentar a los enfermos a que confíen en Dios y tengan ánimo. La congoja acerca de sí mismos los debilita y enferma. Si los enfermos resuelven sobreponerse a la depresión y la melancolía, nosotros debemos resolver. O sea, tomar la decisión. Y el Señor va a darnos la fuerza y va a bendecirnos y va a sanarnos. Tendrán mejores perspectivas de sanarse, pues el ojo de Jehová está sobre los que esperan en su misericordia. La salud está ligada a la espiritualidad. Cuando los hombres y las mujeres se convierten de verdad, respetan concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser, y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. La obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. Nosotros mismos debemos sufrir los males producidos por la violación de la ley. Debemos dar cuenta a Dios por nuestros hábitos y prácticas. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no es ¿cómo trataré yo? ¿Qué pretendo ser un cristiano en la habitación que Dios me ha dado? ¿Trabajaré para lograr mi más alto bien temporal y espiritual al guardar mi cuerpo como templo para la morada del Espíritu Santo? ¿O me abandonaré a las ideas y prácticas del mundo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Obviamente debemos obedecer y tratar nuestro cuerpo como lo que es el templo del Espíritu Santo. Practicar el perdón, por más difícil que sea. Aunque a ti te hayan hecho algo que es imperdonable, y hay muchas cosas que son imperdonables, pero también son imperdonables las cosas que nosotros le hacemos al Señor, y Él aún así nos perdona. El Señor dice en su palabra, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. No seas como aquellos que dicen, yo te perdono, pero no voy a olvidar esto que tú me hiciste, no lo voy a olvidar. El Señor nunca más se acuerda de nuestras transgresiones y nosotros debemos seguir los pasos de Cristo. Y esto, Él nos lo dice porque Él desea que nosotros estemos
saludables. No porque el otro se merezca el perdón, sino porque nosotros merecemos la gracia del Señor, la felicidad, la paz y estar saludables. Debemos recordar que estas emociones, ¿verdad?, perjudican la salud. Debemos cultivar la alegría en lugar de rumiar las angustias y los problemas. Debemos darnos cuenta que muchas personas se vuelven muy miserables al estar pensando una y otra vez en lo que pasó, ¿verdad? Sacrifican su salud y felicidad a una imaginación mórbida, a estar imaginando una y otra vez y cómo hubiera sido y qué le va a hacer a esta persona. No. Y dice, sus rostros muestran un ceño fruncido constante que expresa, ¿verdad?, su descontento. Estas emociones depresivas son un grave daño a la salud. No es un daño nada más, es un grave daño a su salud, porque al estorbar el proceso de la digestión interfieren con la nutrición. Así que nosotros podemos darnos cuenta que mientras que los lamentos y la ansiedad no puedan remediar un solo mal, pueden hacer mucho daño, pero la alegría, la esperanza, mientras iluminan el sendero de otros, son la vida a los que las hallan y medicina a todo el cuerpo. Y cuando estés orando, si tienes algo en contra de alguien, dice Marcos 11:25, perdónenlo para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes. Debemos evitar la dieta tóxica. Si nosotros estamos padeciendo de estas condiciones, si nosotros tenemos problemas emocionales, debemos evitar esto, porque muchas veces nosotros sentimos como la necesidad de ir a esa dieta que nos hace sentir como confortables, pero esto es un error. Los alimentos ricos en purinas debemos evitarlos, porque esto va a producir más inflamación y la inflamación va a traer más consecuencias con las condiciones autoinmunes. Debemos evitar todos estos elementos de origen animal, las harinas blancas de igual manera. Pero hay acá un elemento que pareciera como que no pertenece, ¿verdad?, a este grupo. Y son las leguminosas, las judías, yo no sé cómo le llaman ustedes, ¿verdad?, los porotos. Esto es rico en purinas y también debe llevarse al mínimo. Los 5 venenos blancos deben ser totalmente eliminados cuando nosotros tenemos una condición como esta. Debemos ir a una dieta alcalina. Los alimentos en su estado crudo son mucho mejores. Debemos eliminar productos lácteos, las carnes, los refinados, los productos procesados, las bebidas alcohólicas, el café, el vinagre, todos estos elementos, ¿verdad? E ir a la dieta alcalina. Estos alimentos son sumamente alcalinos, ¿verdad? Los verdes, las frutas, las legumbres, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las semillas, pero estas con mucha temperancia. Debemos bajar el consumo. Debemos consumir suficiente agua. Muchas personas que están padeciendo de artritis están sumamente deshidratados. Y ya pues vamos terminando. Estos alimentos deben ser consumidos, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente porque ya nos ha avanzado el tiempo. Acá pues ustedes pueden ver, ¿verdad?, estos alimentos que pues yo puedo obtener una clase sobre cada uno de ellos, pero pueden tomar ustedes nota porque son excelentísimos. El omega 3, la vitamina C, ¿verdad? Todo esto es buenísimo para estas condiciones. Para el dolor, por ejemplo, podemos usar lavanda, el sauce, el hipérico, árnica, romero, jengibre, cúrcuma. Los remedios naturales, de igual manera, en estas plantas, en estos elementos, son altamente poderosos. Acá nosotros tenemos la lista de algunos elementos como la manzana, el white willow bark, el St. John's wort, la yucca root, el pine, ¿verdad?, el aloe vera, el aguacate, el romero,
la uña de gato, la boswellia, el eucalipto, el turmeric, el ginger. Si alguien tiene una inflamación, puede ponerse aceite de castor sobre la inflamación mañana y tarde. Pero también puede hacer un cataplasma de jengibre, rallar jengibre, hacer una tortita con linaza molida y ponérsela donde está la inflamación. Y eso va a sacarla en el nombre del Señor. También pues debemos seguir una dieta parecida a la que estamos viendo en pantalla. No debemos ingerir trigo, papa, tomate, chile pimiento, ni berenjena. Dios ha establecido las leyes que gobiernan nuestra Constitución, y estas leyes que Él ha implantado en nuestro ser son divinas, y para cada transgresión existe una penalidad. No tomas agua, va a haber una penalidad. No haces ejercicio, va a haber una penalidad. No estás durmiendo, va a haber una penalidad que ha de cumplirse tarde o temprano. Muchas veces nosotros decimos, pues no pasa nada, tengo años haciendo esto y no pasa nada. Tarde o temprano se va a cumplir. La mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y que están haciendo padecer a la humanidad han sido creadas por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Parecen indiferentes en materia de salud y trabajan con perseverancia para despedazarse, y cuando están quebrantados y debilitados corporal y mentalmente, mandan a buscar al médico y se acarrean la muerte con las drogas, con los medicamentos. Miren qué cita tan fuerte. Debemos recordar que el poder vivificante de Dios está en cada músculo. El Espíritu de Dios con su poder vivificante debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. No debemos estar inquietos por nada, como dice Filipenses 4:8. Más bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dándole gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, aunque estés pasando por la peor circunstancia, el Señor quiere darte esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Esta paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos pensar adecuadamente. Debemos tener esto como un filtro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Recordemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y no olvidemos nunca que el Señor Jesucristo es nuestro sanador. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta tarde sabemos que hemos visto un tema bastante profundo, ¿verdad? Pero espero que el Señor pueda llenarnos de su gracia y de su sabiduría para poder